La Primera Guerra Mundial, inicialmente llamada la Gran Guerra, destrozó imperios y redibujó el mapa de Europa. Lo que comenzó como una crisis localizada en los Balcanes se convirtió en un conflicto global, enfrentando a las potencias centrales contra las fuerzas aliadas. La guerra industrializada y la guerra de trincheras destrozaron las nociones románticas de valor y gloria. El mundo que emergió en 1918 era muy diferente del que había existido solo 4 años antes. La Primera Guerra Mundial marcó el final de una era y el comienzo de un futuro nuevo e incierto. Los imperios austro-húngaro y otomano se disolvieron, reemplazados por nuevos estados-nación. El Tratado de Versalles sembró las semillas para futuros conflictos, cargando a Alemania con reparaciones devastadoras. Estados Unidos emergió como una importante fuerza militar y económica, cambiando el equilibrio global de poder. La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias sociales, culturales y tecnológicas de gran alcance. Las mujeres asumieron nuevos roles, desafiando las normas tradicionales de género y allanando el camino para futuros avances en los derechos de las mujeres. Los horrores de la guerra de trincheras dejaron una profunda cicatriz psicológica, reflejada en la desilusión de la generación perdida. El impacto de la guerra en el arte y la literatura marcó un cambio hacia una perspectiva más cínica y modernista. Europa, atrapada en una carrera armamentista acelerada, invirtió enormes recursos en la expansión de sus ejércitos y armadas. El ambicioso programa naval de Alemania desafió el dominio británico, alimentando la ansiedad. Francia y Rusia se embarcaron en enormes desarrollos militares, militarizando aún más la sociedad europea. La glorificación de la guerra impregnó la cultura popular, animando a los jóvenes a ver la guerra como una aventura gloriosa. Las naciones europeas entraron en una compleja red de alianzas para salvaguardar sus intereses. La Triple Alianza unió a Alemania, Austria, Hungría e Italia, mientras que la Alianza Franco-Rusa la contrarrestó. Gran Bretaña, preocupada por las ambiciones alemanas, se alineó con Francia y Rusia, formando la Triple Entente. Este rígido sistema de alianzas hizo más probable que un conflicto localizado pudiera escalar a una guerra más amplia. El nacionalismo y las rivalidades imperiales desestabilizaron aún más el sistema internacional. En los Balcanes, las aspiraciones nacionalistas eran altas y Austria-Hungría las veía con alarma. Las potencias europeas compitieron ferozmente por las colonias, creando tensiones y rivalidades. Las crisis marroquíes destacaron las crecientes tensiones y casi provocaron una guerra más amplia. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo puso en marcha una cadena de eventos que condujeron a la guerra. Austria-Hungría, decidida a aplastar el nacionalismo serbio, emitió un duro ultimátum. El apoyo de Alemania animó a Austria-Hungría a adoptar una línea dura contra Serbia. El asesinato sirvió como catalizador, encendiendo el polvorín de las tensiones europeas. La crisis de julio estuvo marcada por errores de cálculo y oportunidades perdidas. El ultimátum de Austria-Hungría a Serbia condujo a una declaración de guerra. La movilización de Rusia llevó a Alemania a declarar la guerra a Rusia y Francia. La intrincada red de alianzas arrastró a las grandes potencias a un conflicto continental. Europa cayó en la guerra con una velocidad asombrosa. Gran Bretaña se vio involucrada cuando Alemania violó la neutralidad belga. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, ampliando el alcance de la guerra.
Millones de soldados marcharon a la guerra sin darse cuenta de los horrores que les esperaban. La ola inicial de entusiasmo patriótico pronto dio paso a la realidad de un conflicto prolongado. El avance de Alemania se detuvo en la primera batalla del Marne, marcando el comienzo de la guerra de trincheras. Los primeros éxitos de Rusia obligaron a Alemania a desviar tropas, aliviando la presión sobre Francia. La guerra de desgaste transformó el conflicto en un sombrío y sangriento punto muerto. Mientras las batallas más devastadoras de la Primera Guerra Mundial se libraban en las trincheras de Europa, el alcance del conflicto se extendió mucho más allá del continente. La guerra se convirtió en una verdadera conflagración global, atrayendo colonias e imperios, encendiendo movimientos nacionalistas y transformando el panorama geopolítico. Desde los desiertos de Oriente Medio hasta las islas del Pacífico, las reverberaciones de la guerra se sintieron a lo largo y ancho. Los vastos imperios británico y francés proporcionaron mano de obra y recursos cruciales para el esfuerzo bélico aliado. Soldados de la India, Australia, Canadá, Senegal y otras colonias lucharon valientemente en campos de batalla distantes, sus sacrificios a menudo pasados por alto en las grandes narrativas de la guerra. El conflicto también exacerbó las tensiones existentes dentro de los imperios, alimentando las aspiraciones nacionalistas que eventualmente contribuirían a su desmantelamiento en las décadas siguientes. El Imperio Otomano, conocido como el enfermo de Europa, vio una oportunidad en la guerra para recuperar el territorio perdido y reafirmar su poder menguante. La decisión del gobierno otomano de unirse a las potencias centrales tuvo consecuencias desastrosas para el imperio, lo que llevó al genocidio armenio, una campaña sistemática de asesinatos en masa y deportación que cobró la vida de aproximadamente 1,5 millones de armenios. En Oriente Medio, la guerra provocó la revuelta árabe, una rebelión contra el dominio otomano alimentada por las promesas británicas de independencia. La revuelta, dirigida por T. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, y el príncipe Faisal de la familia hachemita, jugó un papel importante en el eventual colapso del Imperio Otomano. Sin embargo, el acuerdo de posguerra en Oriente Medio, moldeado por los intereses británicos y franceses, sembraría las semillas de futuros conflictos en la región. La Primera Guerra Mundial no fue solo un conflicto en campos de batalla lejanos. Transformó la vida en el frente interno. Los civiles soportaron dificultades y sacrificios. Las mujeres asumieron trabajos cruciales, desafiando normas de género. La guerra presionó las economías, limitando bienes esenciales. La propaganda animaba a conservar recursos. La guerra unió naciones, pero exacerbó tensiones sociales. A medida que la guerra se prolongaba, año tras año sangriento, el costo humano del conflicto alcanzó proporciones asombrosas. La Primera Guerra Mundial se cobró la vida de aproximadamente 15 a 22 millones de personas, dejando a millones más heridos físicamente, con cicatrices psicológicas y destrozados emocionalmente. Toda una generación, despojada de su juventud e inocencia, soportó la peor parte de la brutalidad de la guerra. La llegada de nuevas tecnologías, como la ametralladora, el gas venenoso y el tanque, transformó la guerra en un matadero mecanizado. La guerra de trincheras, caracterizada por sus líneas estáticas, fuertes bombardeos de artillería y brutal combate cuerpo a cuerpo, resultó en bajas espantosas. Batallas como Verdún, el Somme y Passchendaele se convirtieron en sinónimo de una carnicería inimaginable, con cientos de miles de soldados muertos o heridos por ganancias territoriales mínimas. Las heridas físicas y psicológicas infligidas por la guerra fueron profundas. Los soldados regresaron a casa del frente con las cicatrices de la batalla, atormentados por los horrores que habían presenciado. La guerra dejó a aproximadamente 21 millones de hombres discapacitados físicamente, muchos de ellos con amputaciones, ceguera, daño pulmonar por ataques de gas y una serie de otras lesiones debilitantes. El costo psicológico de la guerra, a menudo menos visible pero no menos devastador,
Se manifestó en el shock de proyectil, ahora conocido como trastorno de estrés postraumático, una condición caracterizada por flashbacks, pesadillas, ansiedad y depresión. El impacto de la guerra en la población civil también fue devastador. Millones de civiles, atrapados en el fuego cruzado o atacados deliberadamente en actos de brutalidad en tiempos de guerra, perecieron a causa de enfermedades, hambre y violencia. La guerra creó millones de refugiados, desplazados de sus hogares y obligados a huir para salvar sus vidas. La pérdida de toda una generación de hombres jóvenes tuvo consecuencias a largo plazo para la demografía, las estructuras sociales y la vitalidad económica de las naciones. Sección 4. Semillas de descontento. El colapso de los imperios y el auge de la revolución. La Primera Guerra Mundial dejó un mundo en crisis, con imperios debilitados y nuevas ideologías emergiendo. El imperio austrohúngaro se fracturó, dando lugar a nuevos estados-nación. El imperio ruso sucumbió a la revolución en 1917, liderada por los bolcheviques. La revolución rusa marcó el comienzo de la Unión Soviética. El imperio otomano se desintegró, creando nuevos estados en el Medio Oriente. El Tratado de Versalles sembró las semillas de futuros conflictos. Alemania, agobiada por reparaciones, se convirtió en un terreno fértil para el nazismo. El mundo enfrentó un futuro incierto, lidiando con el legado de la guerra. Las armas se silenciaron a las 11 horas del 11º día del 11º mes de 1918. El armisticio, firmado en un vagón de ferrocarril en el bosque de Compiègne, trajo una paz frágil a un mundo devastado por más de 4 años de derramamiento de sangre sin precedentes. La Gran Guerra, como se la conocía entonces, había terminado, pero su legado apenas comenzaba a desarrollarse. El mundo que surgió de las cenizas del conflicto era muy diferente del que había existido en ese fatídico verano de 1914. Atrás quedaron los grandes imperios que habían dominado el escenario mundial durante siglos, destrozados por la violencia implacable de la guerra y la creciente marea del nacionalismo. Los imperios austrohúngaro, ruso y otomano, que alguna vez parecieron elementos inmutables del orden internacional, yacían en ruinas, reemplazados por un mosaico de nuevos estados-nación, cada uno lidiando con los desafíos de la independencia y las cicatrices del conflicto. La guerra había acelerado los avances tecnológicos a un ritmo vertiginoso, dejando una huella imborrable en la guerra y la sociedad. El tanque, el avión, la ametralladora y el gas venenoso, todas tecnologías que darían forma a los contornos de futuros conflictos, habían hecho su debut mortal en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, alterando para siempre el rostro de la guerra moderna. Pero el impacto más profundo de la guerra fue en el espíritu humano. Toda una generación, marcada por los horrores de la guerra de trincheras y la escala de muertes sin precedentes, emergió del conflicto desilusionada y profundamente cínica. Las viejas certezas, la creencia en el progreso, las nociones romantizadas de la guerra yacían destrozadas, reemplazadas por un profundo sentimiento de pérdida y una incertidumbre persistente sobre el futuro. A la sombra de la devastación de la guerra, las potencias aliadas victoriosas se reunieron en París en 1919 para negociar una paz duradera. Su tarea: reconstruir un mundo destrozado y evitar la repetición de un conflicto tan catastrófico. El Tratado de Versalles, el más importante de los tratados de paz que surgieron de la Conferencia de Paz de París, tenía la intención de garantizar una paz justa y duradera, pero sus duros términos y medidas punitivas hacia Alemania finalmente sembrarían las semillas de futuras discordias. El tratado, moldeado por los intereses en competencia y los deseos de retribución de las potencias victoriosas, impuso reparaciones de guerra devastadoras a Alemania, la despojó de sus colonias de ultramar y la obligó a aceptar la responsabilidad exclusiva del estallido de la guerra.
Si bien los aliados buscaron garantizar su propia seguridad y castigar a Alemania por su papel en el conflicto, los duros términos del tratado fomentaron el resentimiento y la inestabilidad en Alemania, creando un terreno fértil para que las ideologías extremistas echaran raíces. El hecho de que el tratado no abordara las causas subyacentes de la guerra, como el nacionalismo, las rivalidades imperiales y la carrera armamentista, socavó aún más su eficacia para establecer una paz duradera. Las fronteras recién trazadas en Europa, si bien tenían la intención de reflejar el principio de autodeterminación nacional, crearon nuevas minorías y disputas territoriales no resueltas que continuarían alimentando las tensiones en los años venideros. Además, la exclusión del tratado de las potencias derrotadas de las negociaciones de paz y su incapacidad para abordar adecuadamente las preocupaciones de los pueblos colonizados contribuyeron aún más a un sentimiento de injusticia y resentimiento que tendría consecuencias de gran alcance. El Tratado de Versalles, aclamado por algunos como un triunfo de la diplomacia, finalmente resultaría ser una paz defectuosa. Su legado empañado por su incapacidad para crear un orden internacional estable y equitativo. La Primera Guerra Mundial proyectó una larga sombra sobre el siglo XX. Sus reverberaciones se sintieron en el surgimiento de regímenes totalitarios, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el colapso del colonialismo y el surgimiento de un nuevo orden mundial. El legado de la guerra fue de cambio profundo y duradero, dando forma no solo al mapa político del mundo, sino también al panorama social, cultural e intelectual del siglo. En Alemania, la humillación de la derrota y los duros términos del Tratado de Versalles alimentaron un sentimiento de agravio nacional y un deseo de venganza. La agitación económica que se apoderó de Alemania en las décadas de 1920 y 1930 exacerbó aún más estas tensiones, creando un ambiente propicio para el surgimiento de ideologías extremistas, sobre todo el partido nazi de Adolf Hitler. Los nazis explotaron el resentimiento generalizado hacia el Tratado de Versalles y las injusticias percibidas infligidas a Alemania, canalizando hábilmente esta ira hacia una poderosa fuerza política que finalmente hundiría al mundo en otro devastador conflicto global. La guerra también tuvo un profundo impacto en el mundo colonial. Los sacrificios hechos por soldados de países colonizados, luchando por la causa aliada, alimentaron movimientos nacionalistas y demandas de independencia. La interrupción de la guerra de los patrones comerciales globales y el debilitamiento de las potencias europeas contribuyeron aún más al eventual desmantelamiento de los imperios coloniales en las décadas posteriores a la guerra. La Primera Guerra Mundial marcó el final de una era, destrozando las viejas certezas y marcando el comienzo de un nuevo orden mundial caracterizado por la inestabilidad, el conflicto ideológico y el espectro de la guerra total. El legado de la guerra continúa resonando hoy, un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz y la capacidad humana perdurable, tanto para la destrucción como para la resiliencia. Más de un siglo después de que las armas se silenciaran en el frente occidental, la Primera Guerra Mundial sigue siendo un tema de fascinación y relevancia perdurables. Las lecciones de la guerra sobre el costo humano del conflicto, los peligros del nacionalismo y el militarismo desenfrenado y la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional son tan oportunas hoy como lo fueron después de ese conflicto catastrófico.